¿Querés saber cómo se financian las campañas políticas en la Argentina? Pero antes que te lo cuente, suscríbete a mi canal de YouTube, activá la campanita que te va a avisar cada vez que subimos contenidos exclusivos, dale like y comenta, que te leo y te respondo. ¿Querés saber cómo se financian las campañas políticas en la Argentina? Sí, bueno, ya vos creés que se financian de manera espuria, completamente. No. Hay un poco de eso, pero hay una parte en donde es legal, es ético y está avalada por fondos que destina el Estado. Después se podrá discutir para qué se usan, pero en nuestro país la legislación vigente establece que la política puede ser y debe ser financiada desde el Estado. Habrá que ver si en algún momento se quiere dar otra discusión. Básicamente hay 4 tipos de aportes. Vamos a ir desde los más claros a los más oscuros, por decirlo de una manera elegante. Las maneras más claras. Hay una ley de financiamiento de los partidos políticos que está activada sobre todo en momentos preelectorales y donde, por ejemplo, definió en estos últimos días que van a ser destinados unos 8.000 millones de dólares. Sí, perdón, pesos, no dólares. Me quedo con los dólares, pero son pesos. 8.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que los partidos políticos puedan imprimir sus boletas electorales en todo el país para los cargos nacionales. Esos fondos tienen que ser rendidos, obviamente, por cada partido político, pero además se suman a otros fondos que vienen también desde el Estado, que son cerca de unos 2.000 millones de pesos, que en ese caso son para la actividad de campaña en sí, no para imprimir nada. Esos fondos se dividen en 2 tipos, unos que son fijos por cada partido político que está inscripto en la justicia electoral y que la justicia electoral admitió su inscripción, y otra parte, la otra mitad, va a distribuirse según la cantidad de votos que ese partido político consiguió en la última elección similar a la que va a competir ahora. Estas diferencias es justamente para no discriminar a aquellas nuevas fuerzas políticas que en una de esas no participaron en ninguna elección, como por ejemplo sucede con La Libertad Avanza, que sí amigos, va a recibir fondos del Estado. Además de vender sus candidaturas, recibe fondos del Estado. Pero como no participó en la presidencial de 2019, no va a recibir por esa cantidad de votos. Va a recibir los votos en relación a lo que consiguió en la legislativa de hace 2 años. Estos son los fondos que después los partidos políticos tienen que rendir, insisto, ante la justicia electoral y por las cuales muchas veces hay inconsistencias, hay cosas que no cierran, hay facturas que no se emiten. Y luego lo que termina sucediendo es que la justicia multa a los partidos políticos que no cumplen con ese requisito. Bueno, fondos del Estado que van para las campañas, como acabo de explicar, también les sirven a los partidos políticos para pagar esas multas ante la justicia. Estos son los primeros fondos que reciben las diferentes fuerzas que compiten en las elecciones, pero no son los únicos, porque la ley de financiamiento de los partidos políticos también incluye los límites y los protocolos para que los partidos políticos puedan recibir en la Argentina aportes de privados, no de empresas. Eso está prohibido por la ley. No se rían, sí, está prohibido por la ley, de ahí a que se cumpla es otro tema, pero estamos hablando de los términos legales del financiamiento. Ya vamos a llegar a los otros, no se preocupen. En los términos legales, los particulares pueden hacer donaciones y aportes a los partidos políticos de una manera individual, a nombre de cada persona, con DNI, obviamente teniendo claro de dónde vienen esos fondos, y de alguna forma con techos, con límites. No se puede donar o aportar a los partidos políticos cualquier cantidad de dinero, sino que tiene un límite.
En este punto, quiero ser claro, muchas empresas han utilizado a gente que trabaja en esas empresas para hacer donaciones encubiertas, legales, pero encubiertas, de su planta de gerentes o de su planta de directores o de personal jerárquico, para disimular que tal o cual empresa aporta por encima de lo que permite la ley, o en este caso que las empresas no pueden aportar según la ley de financiamiento de los partidos políticos. Esto es lo que es legal, lo que está normatizado en la ley de financiamiento de los partidos políticos, desde el aporte del Estado y desde el aporte de los privados. Vamos a empezar a movernos y nos ponemos acá para aportes que ya no son tan claros, no digo ilegales, pero tal vez no son muy éticos, que son los aportes que de alguna manera se hacen desde el Estado en aquellas fuerzas que gobiernan algún distrito, municipal, provincial o nacional. Lo han hecho todos los partidos políticos, que es utilizar básicamente el aparato del Estado para campañas electorales. Por ejemplo, el uso de aviones, de logística, traslados. ¿Quién lo paga? ¿Lo paga el partido o lo paga el Estado que está gobernando ese candidato? Bueno, no, lo paga el Estado que está gobernando ese candidato, para el famoso uso de los gobernadores o de candidatos o de jefes de gobierno, de aviones de flota oficial, de aviones sanitarios, de helicópteros, etc. Cuando Axel Kicillof va a un acto de campaña en helicóptero, no en el Clio, ¿es parte de los gastos del Estado o gastos de la campaña? Cuando Horacio Rodríguez Larreta hace lo mismo, ¿es parte de la campaña o del Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Cuando Gerardo Morales desde Jujuy viene a la Ciudad de Buenos Aires o va a otra provincia, ¿lo paga Jujuy o lo paga la campaña? Lo mismo Sergio Massa siendo ministro de Economía, ni hablar. Y entonces, desde ese lugar es un escenario viscoso que de alguna manera no es ilegal, pero es poco ético y no se debería hacer. De hecho, hay un correlato legal que impide que los actos de gobierno en determinado momento sean promocionados porque serían un acto de campaña. Otra vez, no se rían. Sí, hace poco vimos la inauguración de un gasoducto y no estaban los empresarios que lo hicieron, y estaban solamente los principales referentes del gobierno nacional: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof. Y bueno, ¿eso fue un acto de gestión o un acto de campaña? Bueno, estas nebulosas hacen que todos y todas se aprovechen de manejar un Estado a la hora de hacer campaña electoral. En otros sentidos, agrupaciones más chicas que no suelen manejar ningún poder ejecutivo, como la izquierda, lo que hace es que donan una parte de su sueldo los legisladores para el partido y para las actividades del partido, lo cual alguna gente lo cuestiona, pero ellos lo defienden como una cuestión militante. Y vamos a la cuarta manera, y tal vez la más interesante, de escenificar de qué forma se financian las campañas políticas. Porque la cuarta manera es la ilegal, es la que utiliza fondos en negro, es la que no queda registro en ningún lado de quién aporta, de cómo aporta, de dónde salen los fondos, hacia quiénes van. Gente que de alguna manera queda en la oscuridad y se pierde en una campaña en donde, por ejemplo, siempre se establece, por lo menos en la Argentina de los últimos años, que para hacer una campaña presidencial como la gente se necesitan 100 millones de dólares. Bueno, no se consiguen 100 millones de dólares en donaciones, en aportes privados, en cenas, en sorteos. No se consiguen a través del aporte del Estado. Bueno, con esa hipocresía tan típicamente argentina, pero no solamente argentina, se da en muchos países, pero es cierto que acá adquiere ribetes en algún caso lindantes con el delito. Si no, veamos lo que han pasado
algunas situaciones de campañas electorales como la que se dio, según consta en la causa Cuadernos, con el aporte de tantas empresas que tienen obra pública para las campañas en ese momento del Frente para la Victoria, o los que salieron ventilándose en aquella causa de 2007, cuando en la primera elección de Cristina Fernández se descubrieron facturas falsas y la conexión con lo que se llamaba la mafia de la efedrina. Hubo condenas, hubo procesamientos, pero el que no quedó salpicado para nada fue el jefe de campaña, un tal Alberto Fernández. No sé si lo conocen. Bueno, lo cierto es que en este 2023 seguro que ya deben haber aprendido de esas lecciones y no va a haber estos fondos ilegales, estos fondos oscuros que nadie sabe ni de dónde vienen ni a dónde van, y sobre los cuales la justicia en general o mira para otro lado o se la disfraza muy bien. Lo cierto es que vamos a votar, estamos en campaña electoral y no tenemos claro todavía quiénes son los que financian de verdad las campañas en la Argentina.